Buenas noches, muchas gracias a Canal 11 para permitirnos estar aquí en la UNAM, en CEU. Y agradezco obviamente al Programa Universitario de Estudios del Desarrollo la posibilidad de usar lo que llamamos la Sala Azul. Hoy iniciamos un periodo de, programas en el cual es importante la oportunidad que se nos presenta. Por ley, la nueva presidenta electa tiene que presentar un Plan Nacional de Desarrollo. Un instrumento que permita orientar, coordinar, articular, concertar las acciones que la presidenta, su gobierno, plantea al país, que tiene que ser aprobado y que debe ser, esperemos en esta ocasión, un instrumento ordenador, articulador. No lo fue en la administración pasada, que está terminando, pero sigue siendo un elemento fundamental. Y por eso agradezco muchísimo a tener aquí en el estudio a Mónica González, una experta, querida amiga, directora de jurídicas, abogada, para hablar de uno de los ejes transversales fundamentales que está establecido en todos los marcos jurídicos del país, en todos los marcos jurídicos internacionales. El interés superior de la infancia como un elemento transversal que ordene, que esté en todas las actividades. Y por eso creo que es momento de reflexionar juntos, Mónica, ¿cuáles son estos elementos? Pues muchísimas gracias por la invitación. Creo que es un momento muy importante en el país porque efectivamente pues el Plan Nacional de Desarrollo, lo que estipula nuestra Constitución es que debe ser pues sí, un documento que articule las políticas públicas durante todo el sexenio, ¿no? La Constitución lo que nos dice es que pues tiene que haber una planeación y que el Estado es el rector del desarrollo y además plan tiene que tener ciertas características, tiene que ser abierto, tiene que ser participativo y desde luego aprobado también por la Cámara de Diputados. Entonces, estamos en este escenario y lo que tendría que detonarse a partir del 1 de octubre es una gran discusión pública y en esta ocasión es muy importante que, como bien señalas, el interés superior de la niñez, los derechos de niñas, niños y adolescentes estén como elemento central del Plan Nacional de Desarrollo. Porque llevamos 6 años en donde, pues en primer lugar hay que decir, no solamente no estuvo presente en el Plan Nacional de Desarrollo, sino que además del Plan Nacional de Desarrollo se desprenden programas sectoriales. En el caso de niñas, niños y adolescentes, la Ley General de Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes establece que debe haber un programa nacional de infancia y adolescencia, es decir, como aterrizar todavía más, ¿no?, este plan que es muy general, que es el rector de todas las políticas públicas del gobierno federal, a los derechos de niñas, niños y adolescentes. Este plan salió con un retraso muy considerable, 2 años después de que ya se había echado a andar el gobierno. Si consideramos que son 6 años, pues entonces durante los 2 primeros años no tuvimos este programa que orientara las políticas públicas. Y lo que caracterizó también a esta administración fue un debilitamiento de las instituciones que habían sido creadas en 2014 con la Ley General. El Sistema Integral de Protección de Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes lleva también más de 4 años sin una persona titular, con una persona encargada del despacho. Las procuradurías también pues, siguen existiendo, las procuradurías de protección que se encargan de defender los derechos de niñas y niños una vez que ya los han visto vulnerados. También tiene personas muy comprometidas pero con pocos recursos. Y pues a lo anterior también se suma lo que implicó la pandemia en términos de retraso en los derechos, ¿no?, en materia de educación, salud, maltrato, en fin. Creo que toda la agenda de infancia se vio muy castigada por la pandemia y por la falta además de presupuestos, ¿no? Ya podremos abordar más adelante pues cuáles son estos desafíos. Entonces creo que lo que nos encontramos ahora como resultado justamente estos 6 años de una falta de una adecuada planeación, de la falta de centralidad sumado a la pandemia, es un escenario muy complejo que, como bien decías, debe tener el interés superior de la niñez, que desde 1989, que se aprueba la Convención sobre los Derechos del Niño, en el ámbito internacional y que México ratifica, por lo cual ya forma parte de las obligaciones del Estado mexicano, se establece en el artículo 3 que el interés superior de la niñez debe ser una consideración primordial en toda actuación del Estado. Es decir, no hay nada que quede fuera del interés superior de la niñez. No es voluntarista. No, absolutamente. Déjame problematizar más el tema. ¿Cuál es tu percepción de la República? ¿Cómo afectó a las entidades cuando falta un centro
digamos, orientador, inteligente, que permita dar prioridades nacionales? Pues sabemos que México, a pesar de que es una república federal, es un país, ¿no? Somos una república muy centralizada, ¿no? Ciertas competencias siguen estando en las entidades federativas, pero sabemos que siempre, digamos, la directriz la da el gobierno federal, ¿no? Y el Congreso federal, en fin, las instituciones federales, no solamente del Poder Ejecutivo, sino de los tres poderes también. Y además esto se refleja claramente que esta distribución de competencias no funcionó bien en la garantía de los derechos y por eso se tuvo que hacer una Ley General de Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes, que esta ley general pues lo que hace es una ley de la Federación que aprueba el Congreso de la Unión y que da directrices a las entidades porque durante muchísimo tiempo, bueno, desde la ratificación de la Convención, se intentó que en las entidades federativas se cumpliera con las obligaciones de la Convención y esto no se logró. Por eso en 2014, a raíz de muchos movimientos y de mucha presión, se tuvo que hacer la Ley General. Entonces, volviendo a tu pregunta, me parece que el mensaje de una falta de inclusión del interés superior de la niñez pues fue un mensaje muy claro, porque también las entidades federativas tienen que hacer su plan nacional de desarrollo estatal, ¿no? Porque absolutamente cualquier persona que esté en una organización sabe pues, que se requiere hacer una planeación para saber a dónde vamos, cómo se distribuyen los recursos, etcétera. Entonces, esto afectó profundamente, además también del tema pues, de los recursos, que como sabemos también disminuyeron mucho a las entidades federativas. Un síntoma, digamos, y hay que decir, tampoco hay que tratarlas a todas igual. Hay estados de la República que han hecho un esfuerzo importante donde pues, la gobernadora o el gobernador se ha comprometido con los derechos de la infancia, pero pues no hay, al no haber una directriz clara, ¿no? Y un gesto que a mí me parece muy relevante esto, la ley contempla que el presidente de la República tiene que presidir el Sistema Integral de Protección de Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes, ¿no? México desde hace algunos años creó, pues se organizó en estos sistemas, entonces tenemos el sistema de seguridad, el sistema anticorrupción, ¿no? Que lo que hace pues es reunir a las autoridades de más alto nivel 1 o 2 veces al año para establecer pues como un poco la agenda y a partir de ahí pasa una secretaria ejecutiva para que lo lleve a cabo, ¿no? Para las cuestiones operativas. Y el presidente nunca se presentó al sistema, exactamente, a esta reunión. Entonces, evidentemente tendría que haber estado el presidente con los gobernadores, ¿no? Porque sí, realmente... hay un mensaje político implícito cuando no hay esas reuniones y no hay finalmente la presencia del jefe del Estado. Háblame de la otra parte, porque el Plan Nacional de Desarrollo es un instrumento que coordina a los niveles de gobierno, a las estructuras administrativas, pero también un mandato de concertar con el resto que no es gobierno. Y viendo hacia adelante, nuestra percepción que hemos platicado es que la concertación con esa enorme densidad de organizaciones de la sociedad civil que hacen de los derechos de los niños y niñas y adolescentes su causa. La percepción a fin de sexenio es que es una de las agendas pendientes o necesarias de volver a retomar, porque tampoco hubo concertación. No la hubo. A diferencia de lo que había ocurrido en otros inicios de gestión, ¿no? de diferentes partidos políticos, era que pues, se organizaban de alguna u otra manera mesas en todo el territorio nacional en donde se permitía la participación pues, de todos los sectores, también la academia estaba presente, las organizaciones de sociedad civil, y esto no ocurrió en esta ocasión. Entonces, pues por supuesto que esto implica no tener una voz importante que está trabajando en territorio, que conoce la realidad de las niñas y los niños de México y que no estuvo presente en la construcción de este Plan Nacional de Desarrollo, ¿no? Entonces creo que a pesar de que la Constitución dice, y esto es muy relevante, que el plan debe ser participativo e incluyente, ¿no? Y entonces esto nos lleva también pues, a una preocupación extra en el sentido de que pues en estos momentos que se está debatiendo cómo va a quedar la composición del Congreso de la Unión, si tenemos pues una mayoría absoluta, esto hace que pues menos tenga que concertar el gobierno, que escuchar, ¿no? Y que llegar a acuerdos para una agenda prioritaria. Y en ese sentido, déjame introducir tú lo que acabas de mencionar. Las comisiones legislativas
de Derechos de la Infancia también quedaron a deber. Absolutamente. Porque, bueno, hay una sensación que sí, no hubo Plan Nacional de Desarrollo en términos formales, no hubo un discurso orientador presencial del presidente de la República con jefe de Estado para dar cuenta de la prioridad, más allá de los eventos formales del Día del Niño, pero también las comisiones legislativas parece ser que quedaron silenciadas estos casi 6 años. Claro, pero además hay dos cosas muy graves que yo quisiera puntualizar que forman parte de la agenda pendiente. Tuvimos una reforma en materia de adopción que pues también fue poco concertada, fue pues hecha, digamos, sin escuchar a las organizaciones de sociedad civil, en fin. Eso ya de por sí tiene sus consecuencias y sus cuestionamientos. Pero lo más grave es que con esa reforma se presentó en la Ley General de Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes un retroceso importantísimo. Porque la ley decía que todas las niñas y niñas, el objetivo de la ley era reconocerles como titulares de todos los derechos. Y entonces esta reforma acota y pone como titulares y les pone una cosa que quizás quienes no son abogados no entiendan la relevancia, con capacidad de goce, pero no de ejercicio. Y esto supone un retroceso grandísimo en la agenda de derechos, y voy a explicar para no ser tan técnica. Desde hace mucho tiempo, el derecho civil, ¿no?, que es el derecho privado, reconoció entre capacidad de goce y capacidad de ejercicio. ¿Por qué era esto? Porque se decía que para sobre todo los derechos que implicaban la propiedad y que implicaban otras cuestiones, la disposición de la propiedad, pues se decía, las personas menores de edad, que el Código Civil todavía dice que tienen incapacidad natural, ¿no?, con estas palabras, decían, son titulares de los derechos, pero no los pueden ejercer. ¿Qué quiere decir? Que una niña o un niño, por ejemplo, si tiene una propiedad, ¿no?, una casa o un terreno, no puede solo disponer de ese terreno, sino necesita de alguien que lo represente. Esta era una categoría propia del derecho civil, pero poco a poco se fue metiendo en el derecho constitucional, ¿no? Entonces pues todos decíamos, bueno, pues es que tiene capacidad de goce pero no de ejercicio, pero ¿qué significa esto, por ejemplo, en el derecho a la participación, en la libertad de expresión, en todos los derechos humanos que la misma Constitución dice que son universales? Entonces, había sido una lucha muy importante el ir trascendiendo estas categorías, reconocer la autonomía progresiva para que las niñas y niños pudieran participar en los procesos que le afectan, pudieran participar en las decisiones ciudadanas, ¿no? En fin, esto que hemos visto, el protagonismo infantil, que ha costado mucho trabajo. Entonces, esto significa un retroceso, pues, de 30 años, que precisamente la ley busca trascender, ¿no? O sea, la ley era muy clara y fue una ley que sí se construyó de manera colectiva porque hubo un gran proceso de consulta, pues claramente no refleja el espíritu de la ley. Entonces, con esta palabra capacidad de goce, pero no de ejercicio, esta simple frase, tenemos un retroceso muy importante y una visión de las niñas y los niños simplemente como objetos de protección, ¿no? Déjame hacer un corte y regresamos aquí a CEU para seguir hablando sobre la importancia de incorporar el interés superior de niños, niñas y adolescentes en el Plan Nacional de Desarrollo 2430. Vamos a un corte. Déjenme aprovechar al máximo a la directora del Instituto de Investigaciones Jurídicas de la UNAM, Mónica González, para poder hablar qué debe incorporar y qué pendientes, digamos, urgentes tenemos. Ya señalaste algunos. ¿Qué otros pendientes o qué temas te gustaría lanzar al primer planteamiento de que esto debe ser discutido? ¿Por dónde empezamos? Sí, bueno, hay muchos temas, ¿no?, como decíamos, que vienen de la pandemia o que ya son, ¿no?, históricos, y creo que pues el Plan Nacional de Desarrollo nos presenta una oportunidad muy buena para poder discutir estos temas, ¿no? Yo quiero retomar nada más una de las cosas que entra aquí de las deudas que tiene el Congreso de la Unión también con la Agenda de Derechos de Niñas y Niñas, y que es que desde hace también varios años tenía la obligación de haber expedido una ley nacional de registro civil. ¿Por qué se da esto? ¿Cuál es la importancia de esta ley y por qué, pues, ahora, ¿no? Normalmente y volvemos al tema del federalismo, el registro civil es una función de los estados de la República.
El problema es que pues cada entidad federativa tenía su propia ley y tenían muchas discrepancias, ¿no? Por ejemplo, en lo que implica el registro oportuno, que para algunos eran 6 meses, para otros 1 año, en lo que los requisitos que se requerían, en fin, ¿no? Y como el tema del registro civil es tan importante porque el acta de nacimiento es nuestra llave para absolutamente todo, ¿no? Una niña o un niño que no tiene un acta de nacimiento no existe para el Estado, hay que decirlo de esta manera, porque no puede acceder a la salud, no puede acceder a la educación, no puede tener, es su documento de identificación, ¿no? En los casos, por ejemplo, de trata, si no hay un acta del registro civil, si no hay un acta de nacimiento, no se puede comprobar que una niña o un niño, por ejemplo, desapareció, ¿no? Entonces, por eso, pues, se incorporó el derecho a la identidad en el artículo 4 constitucional y se ordenó la expedición de una ley nacional. Y esto no ha ocurrido pese a que el Instituto Federal de Defensoría Pública promovió un juicio para ordenar, fue un juicio muy interesante en donde representó a niñas y niños que habían nacido en territorio nacional, pero que no habían podido conseguir su acta de nacimiento. Bueno, ¿qué es lo que sucede? Vemos ahora que muchas, por ejemplo, mujeres que entran embarazadas a territorio nacional, que vienen de países de Centroamérica y dan a luz en México, pues tienen a un hijo o a una hija mexicana, ¿no? Eso dice nuestra Constitución, nació en territorio nacional. Pero el problema es que llegaban al registro civil y, por ejemplo, le exigían el acta de nacimiento apostillada, ¿no? La apostilla es un documento ¿no? oficializado, que requiere un trámite muy, muy largo, ¿no? Pues imaginémonos una mujer, por ejemplo, salvadoreña, que viene en una caravana huyendo de la violencia, si va a traer su acta de nacimiento apostillada, ¿no? Entonces esto representaba que en los hechos no se pudiera expedir el acta de nacimiento. Por eso era tan importante una ley nacional que homologara todos los requisitos, pero que además garantizara este derecho fundamental para cualquier persona en el mundo y desde luego en México. Y esto se vio agravado además por la pandemia. Entonces hay cálculos, no los tenemos exactos porque es muy difícil, son personas, digamos, que no podemos identificar, pero de que hay un 15% de niñas y niños que no tuvieron el registro oportuno y que pues es atribuible en buena medida porque no hay una ley que obligue a los oficiales del registro civil a registrar a las niñas y los niños para poder tener todos los derechos. Todos los derechos, ¿no? Entonces, esta es otra omisión legislativa, claro, que tendrá que estar además en la agenda prioritaria del nuevo Congreso de la Unión, porque es algo que no puede esperar más, es una obligación internacional, un tema de derechos humanos, interés superior de la infancia. Entonces, vamos a los temas que, digamos, deben ser, digamos, un listado. ¿Cuáles son los temas que hay que incorporar? Está el tema legislativo, omisiones, rezagos, homologaciones, incluso enfrentar contradicciones como esta que nos comentaste en términos de la Ley General de Derechos Niños. Y por otra parte, el Estado mexicano está obligado también a responder al Alto Comisionado de Derechos de los Niños, que ha establecido una serie de elementos. También debe ser considerado esos señalamientos en el nuevo Plan Nacional de Desarrollo. ¿Qué otros elementos? ¿Cómo te imaginas o por temas que hay que poner, digamos, al diálogo, a la discusión y que esperamos y exigimos que el presidenta en turno convoque a un gran debate sobre cómo garantizar los derechos de los niños? Pues un buen inicio me parece este documento que tú señalas del Comité de los Derechos del Niño. El Comité de los Derechos del Niño examina a los estados cada 4 años forma un documento con observaciones, con una agenda, con información que le da el mismo estado, pero también con otra información que recaba de organizaciones de sociedad civil y de otras voces, ¿no? Entonces, de niñas, niños y adolescentes, desde luego. Entonces, este documento yo creo que estará listo para, yo creo que a finales de año, quizás noviembre o diciembre, y es una agenda porque contempla absolutamente todos los derechos que corresponden al Estado mexicano, desde medidas generales, el principio del interés superior, la no discriminación, el derecho a la vida, supervivencia y desarrollo y la participación de niñas y niñas, ¿no? Entonces, creo que esto constituye una ruta
muy importante porque además pues ahí está la radiografía de cómo estamos pues desde en salud, educación, participación, como decía, trabajo infantil, migración, es decir, tantos temas muy relevantes, y es un documento además relativamente breve, son 25 o 30 cuartillas pero además muy concreto, no es que digan cosas abstractas, sino que, pues, por ejemplo, establece si se deben aprobar leyes, si se deben establecer políticas, en fin. Entonces, creo que sería pues, un buen inicio, un insumo muy importante para que, pues, la nueva administración, la presidenta, tomara la agenda, ¿no? Las observaciones del comité y dijera, bueno, aquí va este punto y este punto, con un eje transversal para todo, que es presupuesto. Porque el tema es que si el Plan Nacional de Desarrollo incorpora los derechos, pero no les asigna recursos, como pasó en esta administración, pues tenemos lo que tenemos en términos de que, bueno, pues un sistema de salud sin recursos tiene pues realmente un rezago en vacunación, por ejemplo, como tenemos actualmente, el tema de educación también, o sea, en todos los rubros estamos por debajo de lo que indica o la ley, o sea, la misma ley mexicana, o las recomendaciones de organismos internacionales. Y a eso también se debería sumar pues esta gran consulta pública con academia, organizaciones de sociedad civil, ¿no? Que yo reitero, pues hay muchas modalidades, pero se pueden organizar foros que sean abiertos, que las personas, con personas que articulen, que se puedan, ¿no?, inscribir o por invitación, y en donde se identifiquen los distintos, y además regionales, con un enfoque regional, que esto es importantísimo, que se identifiquen los principales retos, ¿no? Y por otra parte, también puede haber un mecanismo de consulta, pues a la ciudadanía en general, e importantísimo también debería de ser a las niñas, niños y adolescentes, cuáles son sus motivos principales de preocupación, ¿no? Porque a veces perdemos de vista muchas cuestiones que viven las niñas y los niños todos los días. Por ejemplo, algo que sale en las encuestas claramente es el tema de la violencia que experimentan, ¿no?, en los entornos sociales, y que pues la ley obliga también a que participen ellas y ellos para expresar sus inquietudes, tener un gran diagnóstico y poder proponer la hoja de ruta para satisfacer los derechos. Mónica, yo te agradezco muchísimo porque con este programa realmente iniciamos este exhorto, deseo, exigencia de todos de que haya realmente un proceso amplia de consulta, de diálogo, de debate incluso, de concertación con todos los actores sobre cómo va a ser el Plan Nacional de Desarrollo 2430. El país le urge un documento rector y de ahí se desprenden los documentos específicos, pero también orienta a la República, y la verdad esta manera de gobernar el presidente Andrés Manuel López Obrador logró articular sus programas, sus grandes acciones, pero no puso realmente en el centro de la política pública el interés superior de la infancia. Hubo acciones más bien de respuesta a la enorme emergencia social de pobreza, marginación, violencias brutales, pero hay necesidad de poner como discurso sustantivo, y no es algo retórico, como tú has dicho, es algo real. Estamos en espera, lo digo, todos de un planteamiento claro, la nueva presidenta, sobre cuál es su visión para garantizar el interés superior de niños, niñas y adolescentes. Mónica González Contrón, muchas gracias por estar en México Social. Muchísimas gracias. Gracias por acompañarnos, gracias a la UNAM por permitirnos grabar aquí en CEU.